Que Dios te bendiga. Es una hermosa oportunidad la que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Quiero orar un momento y pedirle al Señor la dirección para esta reflexión que vamos a hacer de su palabra. Señor, una vez más vamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por esta instancia. Gracias, Señor, porque eres tú quien prepara todas las cosas. Tú eres el que estuviste dispuesto a revelarte, a mostrarte al hombre tal cual tú eres. Solo Dios nos puede revelar a Dios. Y tu palabra, Señor, ha sido ese instrumento para conocerte aún más. Queremos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo ilumine la mente, despeje toda duda, Señor. En este día que puede ser ajetreado, que esta palabra sea un verdadero refrigerio, una preparación, un tiempo a solas contigo, en el cual apagamos todas esas voces externas. Escuchamos la voz de nuestro Padre. Habla en nuestro corazón como tú quieras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por estos días tenía una conversación respecto al desafío que están enfrentando muchos padres. Y la verdad es que yo en lo personal aún no tengo hijos. Y es algo que de verdad me quita un poco el sueño, sabiendo y conociendo todo lo que está pasando hoy, en la actualidad. Tenemos una guerra, ¿verdad?, ahí en Ucrania, incertidumbres económicas, no sabemos realmente lo que pueda pasar. Ver las noticias es un poco, da un poco de miedo, la verdad. Ya no sabemos qué cosas pueden salir, ya nada nos sorprende. Vemos cómo la maldad se ha multiplicado. Y la verdad es complejo, sobre todo para alguien que tiene hijos hoy, enviar al hijo al mundo. Ya no es fácil ni siquiera dejarlo ir a jugar a una plaza o ir a comprar el pan a unas cuadras de la casa y quedarse tranquilo. Además de eso, tenemos herramientas que han masificado el bullying, el ciberacoso. Y la verdad que nuestra fe por estos días no es muy popular. Lo que nosotros creemos y defendemos no es algo muy popular. Entonces mi pregunta es, ¿será posible mantener una identidad en Cristo en un mundo tan caído? Y quiero que vayamos a un ejemplo vivo. Quiero que vayamos a ver la vida de Moisés. Quiero que busque la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice así: Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleitos temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si usted conoce la historia de Moisés, sabrá que este hombre vivió una niñez muy difícil, ya que nació en una nación esclava, y justo en ese tiempo el faraón, rey de Egipto, mandó a que se matara a todo varón. Como dice la palabra, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses y lo metieron en una canastilla, ¿cierto? Y lo echaron al río. Y fue recogido por la hija del faraón. La hija del faraón lo toma como un hijo y lo cría bajo esa cuna, la de faraones.
que ni siquiera eran considerados como una realeza. Para los egipcios el faraón era un dios, eran deidades. A ese nivel eran elevados estos personajes. Y ahí se crió Moisés. Entonces, una tremenda crisis de identidad enfrenta a Moisés. Un hombre que nace en un pueblo de esclavos, los hebreos, pero que es criado como un rey, en la cuna y en la casa de Faraón. Dos mundos totalmente opuestos, dos mundos que ofrecen cosas absolutamente distintas, pero él en algún momento debía tomar una decisión. ¿Con quién me identifico? ¿Con los hebreos o con Egipto? Y la palabra de Dios lo aclara, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. Hay un momento crucial en la vida de todo niño y todo joven cristiano. Un momento en el cual, si tú estás escuchando y estás más o menos en esa edad, debes tomar una decisión. No podemos vivir a medias tintas. Hay dos caminos, no hay una senda intermedia. Y llega el momento en el que tú ya no puedes endosarle esa responsabilidad a tus padres, ni a tu familia, ni a tus amigos. Es una decisión que tú debes tomar. Moisés, cuando creció, puso en la balanza estas dos cosas. ¿Y qué decisión tomó Moisés? Un hombre íntegro tomó la correcta. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón con todo lo que eso implicaba, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Esa es la vida que él escogió, que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque siendo hijo de la hija del faraón, nieto del faraón, podía tener todo lo que un hombre podría desear. Dinero, podría tener sexo, podría tener bienes, poder, influencia, lo que tú quieras. Moisés lo tuvo y lo rechazó, prefiriendo ser esclavo, teniendo por mayores riquezas. Y esto es lo importante. Esto es lo importante, hermano. Porque la palabra de Dios nos enseña que en el reino de Dios, para ganar, hay que perder. El que quiera ganar esta vida, la va a perder. Y aquel que la pierda para vida eterna, la va a ganar. El mundo te puede ofrecer un montón de cosas. Pero la palabra de Dios es clara y dice que la senda de los malos va a perecer. Todo aquello es temporal. Todo aquello es pasajero. Por eso Jesucristo le dijo a los suyos, les conviene hacer tesoros, pero no aquí en la tierra. Tesoros allá en el cielo, porque allá no se van a corromper. Lamentablemente el joven, el inmaduro, siempre va a querer echar mano a lo que tiene a la vista. Pero de toda decisión siempre hay una consecuencia. ¿Cuál es la clave y qué mantuvo firme a Moisés? Porque tenía puesta la mirada en el verdadero galardón. El palacio del faraón no se compara con la morada que Cristo te tiene preparada allá en el cielo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si un hijo mío tomara una decisión así, me daría pagado como padre y diría la tarea está hecha. Y eso es lo que todos queremos, porque tenemos hijos a nuestro alero, ¿verdad? Le puedes enseñar principios, pero en un momento ese hijo ya no va a estar contigo.
Pero qué importante es que tu hijo entienda cuál es su identidad y cuál es su valor para tomar una decisión correcta. Quiero darte el mejor ejemplo. Jesucristo. Tenía muy claro quién era y a dónde iba. Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis dónde vengo ni a dónde voy. Si había alguien que tenía muy clara cuál era su posición, quién era él, aquí había venido aquí en la tierra y hacia dónde debía ir, era Jesucristo. Por eso cuando el diablo, ¿cierto?, lo sube, ¿cierto?, ahí a la altura del templo y ve todos aquellos reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Tomó la misma decisión que Moisés. Rechazó esa aparente gloria por una real, por una que perdura para siempre. Porque Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Pero Dios hoy día lo exaltó y está sentado a la diestra del Padre para que toda rodilla se postre y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es su posición hoy. Pero para estar ahí, primero tuvo que saber renunciar. Cuando tú tienes clara tu identidad en Cristo, vas a poder servir en el reino. Vas a poder trabajar tus dones contento. No viéndolo como una pérdida de tiempo, ni viéndolo como algo pesado. Porque ves lo que ganas para el reino de Dios. Juan 13, un pasaje muy bonito. Cuando Jesucristo lava los pies a sus discípulos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, mire lo que aclara la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cualquiera podría decir, porque recordemos que el lavarle los pies a las visitas en una casa, eso lo hacía un esclavo. Y el esclavo más nuevo, el esclavo, por decirlo así, más bajo, dentro de toda la clase social, el más bajo era el que lavaba los pies. Pero ¿por qué Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo por sus discípulos? ¿Iba a dejar de ser el Hijo de Dios? Porque el valor del reino de Dios es totalmente distinto al del mundo. Para el mundo tú eres tonto. Para el mundo tú pierdes tu tiempo. Por eso es importante, a veces estamos tan pendientes de lo que los demás dicen de nosotros, pero ponemos tan poca atención de cómo Dios realmente nos mira. Sería muy distinto si viéramos las cosas desde esa perspectiva. Para terminar, quiero contarte un pequeño testimonio que lo escuché de una misionera que trabajó en la India y trabajaba con leprosos. A los leprosos de la India los llevan a sectores apartados, ¿cierto? Los aíslan y es un lugar donde nadie quiere estar. Y esta mujer estaba ahí limpiándole las heridas a un leproso. Y se le acerca un turista y le dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo yo no lo haría ni por $1.000.000. A lo que la misionera le responde, ¿sabes? Yo tampoco lo haría por $1.000.000, pero sí lo hago por amor a Cristo.
Ese es el valor que debemos darle a las cosas. Esa es la identidad, lo que realmente te da valor como persona. En Cristo. Ese es tu valor. Que Dios te bendiga y ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad.